Entonces, hermano, lo que Dios quiere, que nosotros seamos árboles plantados junto a aguas de corriente de vida, gloria, aleluya, que su raíz busca los manantiales y que en todo tiempo da fruto. Es lo que Dios quiere, que nosotros como cristianos, como sus hijos, cada día demos fruto, cada día, porque dice su palabra que el árbol por su fruto se conocerá. El árbol por su fruto se conocerá. Si usted sabe y sabe que está juntado y sus raíces están pimentadas en la palabra de Dios, entonces usted va a florecer y va a dar fruto, gloria, aleluya, fruto de arrepentimiento. Usted va a dar fruto de arrepentimiento y podrá decir, gloria, aleluya, Ebenezer, hasta aquí Dios me ha ayudado. Es lo que Dios quiere. Cristo viene pronto. Él quiere que nosotros resistamos. Él está buscando adoradores de resistencia, ya no adoradores, oh gloria, aleluya, adoradores de rapidez, que el momento se enciende, pero al final de la carrera se quedan a media, porque comienzan rápido, pero al final no gustan a llegar. Dios quiere adoradores de resistencia. Usted se ha fijado, gloria, aleluya, las maratones, cuando comienzan a correr estos personajes, dicen de que en la maratón y comienza con un paso son tantos kilómetros que van a recorrer tantas millas, que Dios se mantiene, ahí van, pero si ellos comienzan a correr despacio, comienzan a correr rápidamente, cuando van a mitad del camino, ellos van a estar cansados, pero ellos analíticamente saben de que si van lento, pero seguro, pero que si van lento, pero seguro, pero ellos si van lento, pero seguro. Así mismo el cristiano tiene que ir lento, pero seguro, pero seguro, que algún día va a alcanzar vida eterna, que algún día va a alcanzar la redención por Jesucristo. Así quiere Dios, gloria a Dios, aleluya, adoradores de resistencia, adoradores como la palmera, que no cualquier viento los tumba, pero si los tumba, que estén fundamentados en la palabra del Dios Todopoderoso, porque dice la palabra mismo Mateo, que relata, gloria a Dios, aleluya, relata la historia, que dice de que había una vez un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, pero había otro hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ustedes conocen la historia, ¿verdad?, de ese hombre prudente y ese hombre insensato. Entonces, quiere decir esta noche, gloria, aleluya, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos los insensatos o somos los prudentes? Déjeme decir una cosa, nosotros tenemos que creer que somos, oh gloria a Dios, aleluya, eso que hemos fundado nuestro templo, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces este templo, gloria a aleluya, fundemos en la roca, que este simiente esté en la roca, para que cuando vengan las tempestades, cuando venga la marea alta, cuando el enemigo quiera derribarte, no pueda derribarte, porque nosotros vamos a estar firmes en la roca que es Cristo. Así no podrá el enemigo derribarte, así no podrá, porque Él, oh gloria a Dios, aleluya, sabrá que nuestro fundamento está en la palabra del Señor. Y si este fundamento está en nuestra vida, el diablo no podrá derribarte, ningún demonio podrá derribarte, porque Cristo está. Solamente a tu Dios adorará, y solamente a Él, oh aleluya, bendito sea el nombre de Jehová. Entonces, hermano, es lo que Dios está buscando, adoradores, dice la palabra, adoradores en espíritu y en verdad, pero también adoradores de resistencia, que podamos resistir. Estamos en los últimos momentos, que la carrera ya se acerca, ya está al final, la carrera ya está para culminar, amigo, hermano, la carrera ya está a unos pasos, estamos de la meta. Depende de ti, depende de mí, si nosotros queremos cruzar esa meta y alcanzar el premio mayor. Dice Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios, aleluya, que ese sea nuestro dilema, que nosotros vamos a proseguir, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué es lo que Dios quiere, gloria a Dios, aleluya? Que nosotros alcancemos a, como les digo, hermano, amigo, el cristianismo no es el que comience. El cristianismo y la salvación y la vida eterna es para que termine y llegue hasta el final. Yo no sé cuántos años llevan cada uno de ustedes como evangelio, como hijos del Dios Todopoderoso. Yo no los conozco, pero les quiero decir, gloria a Dios, aleluya, que la carrera ya está por culminar, que Cristo está a la puerta, y si usted mantiene firme y usted sigue adelante, aunque el diablo quiera derribarlo, aunque usted quiera derribarlo y quiera destruirlo, para que diga, no vas a llegar, no vas a llegar, pero que usted diga, mi Redentor vive, y si Él vive, yo vivo. Que sea así, pueblo, que nosotros reconozcamos que estamos fundamentados en la roca. Es lo que Dios está buscando, pueblo hermano, que nosotros reconozcamos
¿A quién adoramos? No le adoramos a un Dios muerto, le adoramos a un Dios que resucitó al tercer día. Así que, hermano, nosotros reconozcamos que no es el tiempo, porque dice la palabra que la salvación no es por obra para que nadie se glorifique. La salvación es de quien Dios tiene misericordia. Pero si nosotros nos mantenemos firmes, Dios nos va a dar esa misericordia y nosotros vamos a poder. La palabra de Dios dice de que no deje que nadie robe tu corona. La corona usted la tiene. La corona usted la tiene, pero usted cuide, hermano, cuide esa salvación, cuide esa vida eterna, porque la meta ya está a unos pasos para culminar. Y solo la solamente los valientes, eso van a arrebatar, solamente los valientes, eso van a arrebatar el reino de los cielos, dice esa palabra. Por eso, hermano, si te llama cura batalla, si el enemigo quiere derribarte, hoy es el día que esos atalayas, hoy es el día que esa mujer intercedora se van a volver a levantar. Porque derrotado no es el que se cae, derrotado es el que se cae y no se levanta. Pero aquí yo veo adoradores en espíritu y en verdad. Yo aquí veo un pueblo redimido. Yo aquí veo adoradores que van a llegar al final y ellos podrán decir: he acabado la carrera hasta el final, he llegado y he obtenido la salvación. Así va a ser nuestro dilema si nosotros nos mantenemos. Pero por eso, hermano, nosotros tenemos que fundamentarlos en la roca que es Cristo. Lento pero seguro nosotros vamos a llegar, lento pero seguro nosotros vamos a alcanzar. Es lo que Dios está buscando, esos hombres, esos atalayas, de que se mantenga, no solamente que diga: yo ya le serví a Dios tantos años, yo no quiero. No, eso no te va a servir en aquel día. Dios lo que está buscando, en lo mucho me fuiste fiel, en lo poco te va a basar, en lo mucho en lo poco me fuiste fiel, pero no mucho te pondré. Eso es lo que Dios está buscando. Gloria a Dios, aleluya. Así será aquel día. Pero por eso, hermano, nosotros tenemos que mantenernos firmes. No deje que nadie robe esa corona, porque si nosotros dejamos que esa corona nos robe, sabiendo que el enemigo dice que ha venido a robar, a hurtar y a destruir, pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Por eso, hermano, nosotros tenemos que reconocer cada día en quién está fundamentado nuestra vida. ¿De dónde tú te estás saciando? ¿De dónde esas raíces están proveniendo? Esa vida tiene que provenir de nuestro Padre Celestial. Ese alimento, así como la palmera absorbe el agua, los minerales de la roca, nosotros tenemos que absorber la presencia. Por eso yo siempre lo digo, cuando venimos a este lugar, no es solamente que venimos a sentarnos en esa silla, no. Como le decía al principio, cuando usted va a la casa del pastor, dice: voy a la casa del pastor, voy a la casa de mi pastor. Y entonces cuando usted dice: voy a la casa de Dios, a la iglesia, es porque es la casa de Dios. Y si es la casa de Dios, es porque a Dios aquí está, y mi Dios está. Entonces hay gozo, hay libertad. Oh, bendito sea el nombre de Jehová, bendito sea el nombre de Jehová. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender de que de Cristo mana la vida, de Cristo. Porque si nosotros asumimos esta palabra, nosotros la guardamos en nuestros corazones, si nosotros la retenemos, seremos como árbol plantado junto a agua de corriente, como esa fuente. Van a comenzar a fluir de nuestro interior. Usted va a reflejar algo diferente en su vida, usted va a reflejar algo diferente. Es porque esa fuente de agua viva van a reflejar en su vida, y todos los que estén sedientos van a decir: yo quiero lo que tiene esa hermana. Ella va a decir: yo quiero lo que tiene esa hermana, porque esa hermana proyecta algo diferente. Yo quiero lo que ella quiere, pero eso va a ser la presencia de Dios. Pero para eso usted tiene que primeramente absorberla, ser una vasija para que sea llena de la presencia del Espíritu Santo, y usted pueda resistir el día malo, porque gloria a Dios, aleluya, es lo que Dios está buscando y esperando en nuestra vida. Yo no sé cuánto tiempo usted lleva que el enemigo ha querido derribarlo. Yo no sé cuánto tiempo los atalayas de esta iglesia han querido tumbarse, han querido caerle. Pero que el ejemplo que daba Ramón Pérez aquel día, como les decía, que el enemigo quiere derribarlo, pero que eso sea algo para glorificar el nombre de Dios. Que aquí usted esté de rodillas y diga: ya no aguanto, ya no puedo, voy a tirar la carga. Pero que diga: voy a cimentarme más, voy a buscar esa presencia, y esa presencia del Espíritu Santo, esa está aquí. ¡Oh, aleluya! El enemigo va a ver que no es con
nuestra fuerza, el enemigo va a ver que no es con nuestra fuerza, sino con el Dios Todopoderoso, porque Él es el que aumenta la fuerza. Él es el que aumenta la fuerza como la del búfalo. No es con nuestra fuerza, dice la palabra, no es con nuestra fuerza que nosotros vamos a llegar al final, no, es con la fuerza de Él, porque Él es el que da la fuerza al que no tiene alguna, es el que multiplica la fuerza al que ya no tiene. Por eso, hermano, hoy en la noche yo creo que Dios habla a tiempo y fuera a tiempo, pero hoy es el día, hermano, amigo, que Dios está hablando a nuestra vida. Esta palabra nosotros tenemos que absorberla, así como la palmera absorbe el agua y los minerales de la roca. Nosotros tenemos que absorber esta palabra.